Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este ciclo de Escuela para Padres que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa ha preparado para todos ustedes, para todas las mamás, para todos los papás que nos acompañan como todos los viernes en punto de las 4 de la tarde para poder platicar con ustedes de temas de interés para la familia, para los hijos, para las mamás, para los papás, para todos los integrantes de la familia. En este viernes, soleado afortunadamente, y bueno, pues esperemos acompañarlos en esta ocasión con un tema que esperemos también sea de su importancia. Y bueno, pues a nombre de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa a través del Centro de Orientación Educativa encabezado por la maestra Wendy Bautista, se ha preparado el tema de comunicación asertiva, un tema muy, muy interesante que esperemos que a ustedes les ayude con esta comunicación familiar que tenemos y que bueno, que cada día y que siempre estamos en continua comunicación, pero pues, ¿qué importancia tiene esta comunicación asertiva en la familia? Y para ello, bueno, pues tenemos una ponente de casa, ella es la maestra Angélica Patricia Cuevas Casillas, quien es académica y jefa del Departamento de Programación y Evaluación de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Y cuenta con los diplomados en Desarrollo Directivo y en Tanatología, es psicoterapeuta, imparte talleres de desarrollo personal sobre comunicación emocional asertiva, manejo de estrés, inteligencia emocional, autoestima, manejo de duelo, entre otros temas. Es conferencista a nivel nacional e internacional, autora del libro y ebook Herramientas para controlar el estrés. Ahora autora de los libros ebooks en español e inglés, Angélica, cuando un ser querido muere. Así es que, bueno, pues me complace presentarles a la maestra Angélica Patricia Cuevas Casillas, quien estará con nosotros abordando este tema, toda una autoridad en el tema de comunicación asertiva. Bienvenida, maestra. Gracias por compartir y estar con nosotros. Muchas gracias, maestra María Estrella, y también quiero agradecer a nuestro titular, el doctor Germán Álvarez, y por supuesto a la maestra Wendy Bautista por esta invitación y agradecer a todo el personal que precisamente interviene para que sea posible esta plática. Pues muy bien, vamos a empezar. Maestra Estrella, ¿está bien? Adelante, maestra, sí, vamos a compartir su presentación con este tema de comunicación emocional asertiva que usted nos ha traído para todos nuestros papás, nuestras mamás, nuestros profesores, profesoras que nos están siguiendo, nuestros amigos orientadores también, que nos siguen a través de este Escuela para Padres y bueno, herramientas importantísimas para poder establecer una buena relación, una buena comunicación con los hijos, con nuestros alumnos. Y bueno, pues sin más preámbulo, maestra, le dejo los micrófonos todos suyos. Adelante. Gracias y buenas tardes a todas y todos los que ahora nos están escuchando. Espero que ya se pueda ver ahí mi pantalla, sí, adelante. Mi presentación. Perfecto. Gracias. Entonces, bueno, vamos a empezar. Quisiera empezar con esta frase que dice: suponer lleva que un mensaje tenga tantas interpretaciones como tantos receptores hay. Muy bien, los objetivos que vamos a lograr a través de esta conferencia va a ser conocer la definición de comunicación y qué factores intervienen en la comunicación, conocer diferentes factores que pueden interferir en la comunicación eficaz y, por supuesto, conocer herramientas para el manejo de las emociones que se activan al recibir esa información a través de cualquier medio, con la finalidad de aumentar
la calidad de vida. Vamos a ver de manera general este contenido que va a ser el FODA, qué es la comunicación, seres únicos e irrepetibles, contexto completo, percepción, lo que es infodemia y el manejo de las emociones. Para mí es muy importante comentar precisamente esta herramienta administrativa que el Instituto de Investigación de Stanford, allá por 1960-1970, precisamente la dio a conocer. Esos son sus autores. ¿Y por qué me permito conocer esto? Porque para mí es muy importante compartirles esta herramienta que también se ha llevado a cabo en la psicología, porque la psicología nos ha dicho que todos los seres humanos tenemos un lado blanco y un lado oscuro. Es exactamente lo mismo con esta herramienta, y que una vez que ustedes sepan que así va a funcionar precisamente nuestra vida, la vida de todos y cada uno de los seres humanos que estamos en este mundo, entonces nos va a permitir fluir. Porque cuántas veces queremos que todo sea agradable, que todo sea bonito, que todo sea amabilidad dentro de la familia, fuera de la familia, que no tengamos inconvenientes, que no tengamos problemas. Y ese es un ideal que tenemos muy presente y que por lo regular se ve muy remarcado, quizás en un cumpleaños, quizás en diciembre, ¿verdad? Que ya está concluyendo el año. Y decir, te deseo todo lo mejor, te deseo que te encuentres a la pareja perfecta, el trabajo perfecto, todo bonito. Pero ¿qué creen? Que la vida no es así. Entonces, una vez que nosotros tenemos muy presente cómo funcionamos como seres humanos y que todos los sistemas, porque al final de cuentas el ser humano es un sistema, pero la familia también es un sistema, la pareja es un sistema, una institución es un sistema, al saber que va a tener cada uno de los sistemas ese lado blanco y ese lado oscuro, como nos lo refiere la psicología, pero también como nos lo refieren estos autores, pues vamos a tener esas debilidades y vamos a tener esas fortalezas. Ambas partes van a formar la unidad. No hay ningún ser humano que solamente tenga fortalezas y ningún ser humano que solamente tenga debilidades, pero tampoco ningún sistema, en este caso, como ninguna familia. La familia va a tener también esas debilidades y esas fortalezas, y el saberlo me va a permitir precisamente, hablando de la comunicación, comunicarme más asertivamente. Y una vez que yo sepa que están las debilidades, las fortalezas, y que lo reconozca en mí misma, en mí mismo, entonces también me va a permitir reconocerlo con los demás miembros de mi familia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando estamos viendo nada más, como lo dicen coloquialmente, el negrito en el arroz, y cuando le estoy poniendo mucho énfasis a ese negrito en el arroz o a esas debilidades, la verdad es que no es el todo. Es una partecita nada más, de nuevo, que es normal y natural, y que una vez que sepamos que están esas debilidades, que sí hay que verlas, por supuesto que sí, pero también hay que ver todas las fortalezas, hay que ver todo lo bueno, entre comillas, porque no quiere decir que las debilidades sean malas y las fortalezas sean buenas, por eso lo pongo entre comillas. Entonces, cuando me permito ver en su completud esto de las debilidades y las fortalezas, mi lado blanco y mi lado oscuro, fluyo con la vida. Si no, nos trabamos, si no nos detenemos, cuando estamos viendo incluso de nosotras mismas, de nosotros mismos, cuando estamos viendo de la pareja, de la hija, del hijo, nada más esas debilidades o nada más ese puntito negro, es cuando precisamente ya no tenemos una comunicación asertiva. Se generan emociones y cuando esas emociones se quedan activadas por mayor tiempo, entonces ahí es que ya no hay fluidez. Y que si continuamos con esta activación de esas emociones, también
a la larga o a veces a la corta, dependiendo de su intensidad, se pueden ver reflejados en otras problemáticas, y una de esas problemáticas va a ser la enfermedad. Entonces todo está interrelacionado, todo está ligado. Hace siglos que nuestros sabios decían, bueno, pues eso, como funciona una cosa, va a funcionar todo, porque al final de cuentas todo está hecho de lo mismo. Y científicamente, de hecho, en nuestra Gaceta UNAM aparece, ¿verdad? Ya hace unos años que efectivamente en el universo todo funciona exactamente igual. Entonces, hace muchos siglos atrás se aseveró esto, científicamente ya se está precisamente reafirmando, comprobable de que así es. Entonces, va a representar esas debilidades, y esta fortaleza va a representar el equilibrio universal. Son inherentes, vuelvo a repetir, de todo sistema, lo que son las debilidades y fortalezas, y son de nuestro control. Pero al referirme de nuestro control, es solamente mío. Yo no puedo tener control de las debilidades y fortalezas de otra persona, pero al controlar precisamente esto que a mí sí me compete, tanto las debilidades como las fortalezas, me va a permitir fluir con la vida, me va a permitir tener una comunicación más asertiva. Ya esas cuestiones que ustedes ven, tanto las amenazas como las oportunidades, esas son externas. Quizás alguien genere una oportunidad y yo me haga válida esa oportunidad, que también me va a dejar un aprendizaje. También esas amenazas me van a dejar un aprendizaje. Y estas dos, tanto las amenazas como las oportunidades, están fuera de mi control y fuera de mi responsabilidad. De manera general estoy hablando. Salvo que yo tuviera ahí unas cuestiones en donde soy responsable de cierta situación, en donde yo sí sea controladora de esas oportunidades, esa es otra cosa. Pero bueno, ahorita lo estamos viendo a manera individual. Entonces, ya les repetí que esos sistemas van a funcionar exactamente igual. Y al igual que una institución, al igual que un país. Entonces, saberlo, fluimos con la vida. Nos permite precisamente enfocarnos con lo que sí nos compete controlar. Fluir con los acontecimientos externos, porque cuántas veces también esos acontecimientos externos que no están bajo nuestro control, estamos diciendo es que no debería de suceder, ¿por qué sucede todo eso cuando no tenemos un contexto completo? Y resulta que al no tener un contexto completo también de esos factores externos, yo ya pudiera estar comunicando solamente una partecita de esa situación, y pudiera comunicarlo bien, pero también pudiera comunicarlo mal. Al saber de decir por qué existe eso, pues porque es parte de la vida. Es así, nos va a dejar aprendizajes, sí, nos va a dejar aprendizajes. Entonces, el saberlo es detenerme solamente donde me tenga que detener y fluir donde yo tenga que fluir. Al saber que existe esto, lo que puedo controlar, lo que no puedo controlar, permite que cuando vengan a mi vida, manejarlos, por supuesto, adecuadamente, y que yo tenga calidad de vida. Y esa calidad de vida también se traduce a salud no solamente física, sino salud emocional, salud mental. Y aprovechando precisamente todas esas cuestiones de la pandemia, también, por supuesto, que se va a ver reflejada en mi salud física. ¿Por qué? Porque mi sistema inmunológico también va a aumentar, también va a incrementar. Entonces, imagínense, a veces, aunque no podamos ver toda esta perfección, pues todo eso está sucediendo inherentemente adentro de nuestro cuerpo, está sucediendo en esta vida. Y entonces está bien hacer todas estas situaciones de lo que nos han enseñado, que por supuesto hay que tener todas esas precauciones
del allá afuera, lavarnos las manos frecuentemente, no tocarnos la cara, pero también de tener todas esas medidas de higiene que están adentro de nosotros. Hay que tener una higiene aquí, precisamente, mental, una higiene emocional, para que se vea reflejada esa calidad de vida y también se vea reflejada en mi comunicación, se vea reflejada en mi actuar dentro de la familia y, por supuesto, fuera de la familia. No va a quedar, no basta con la teoría, va a ser muy importante que si queremos precisamente tener esta calidad de vida, tener esta comunicación emocional asertiva con la familia, hay que ponerlo en práctica. Eso va a ser muy importante. Entonces, cuando es ideal, en donde creemos que todo tiene que ser muy bonito, que no debe de haber problemáticas, ya también de hecho sabemos que los conflictos son inherentes, son parte del ser humano, que no los podemos quitar. Pero cuando ya sabemos que así funciona nuestra vida, entonces cuando hay una menor distancia entre eso que es real y que es ideal, de nuevo, reafirmo, fluimos con la vida, manejo eficientemente mis emociones. Las emociones ya las tenemos adentro, todos los seres humanos tenemos adentro, y todas las emociones, porque todas las emociones tienen un propósito, todas las emociones sirven. Se activan precisamente con esa información que nos puede llegar al interior de la familia, fuera de la familia, o incluso de lo que yo misma me esté comunicando, va a hacer que se activen las emociones. Entonces, está bien que se activen, son parte de la vida, son parte del equilibrio, y entonces aplicando las herramientas que vamos a ver, van a hacer que solamente se queden activadas por el tiempo que sea necesario. Y eso de nuevo se traduce en calidad de vida. Que tenga esa comunicación asertiva, que hablemos de un contexto más completo, porque generalmente estamos hablando del contexto donde yo estoy parada o donde yo estoy parado. Pero déjenme decirles que una situación tiene muchas maneras, pero muchas maneras de verse. Esto, de nuevo, conlleva esa comunicación asertiva y también a tener una percepción equilibrada. Porque igual, si yo nada más estoy viendo el puntito negro de las demás personas que están compartiendo, ya sea en mi casa o que a veces nos estamos viendo, pero que son parte de la familia, el que yo nada más esté viendo lo malo de ellas, que esté viendo las debilidades de ellas, eso hace que mi percepción esté desequilibrada. Porque si yo voy a ver ese puntito negro, esa debilidad, también tengo que ver su fortaleza, también tengo que ver su lado blanco. Hacerlo es muy importante para poder llegar precisamente a esa calidad de vida. Me voy a tomar un tiempo para ver lo que es comunicación, porque al final de cuentas, como ya lo dijo la maestra Marina Estrella, constantemente nos estamos comunicando dentro de la familia, fuera de la familia, incluso me atrevo a decir una comunicación interna. Hay que tener mucho cuidado con esa comunicación interna, porque a veces esa comunicación interna no es para que redunde en nuestro beneficio. ¿Cuántas veces nos estamos diciendo es que no eres un inteligente, eres una tonta, eres un tonto, no sabes hacer las cosas? Mucho cuidado, porque ahí precisamente esa calidad en cuanto a mis pensamientos no va a redundar en mi beneficio. Pero bueno, en esta comunicación precisamente es un acto de compartir información a través de diferentes medios, en donde puede haber a lo menos un emisor y a lo menos un receptor, a lo menos, porque a veces igual se comunica algo en donde hay un emisor, pero puede haber muchísimos receptores.
¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, de escuela para padres, pues puede ser el emisor, el padre, la madre, dependiendo de las figuras de familia que tengamos, y ese receptor, los hijos. Pero también funciona al revés, los hijos pueden jugar el papel de emisor y que también el tutor, padre, madre, pues sean quienes estén recibiendo esta información. Hay varios canales de comunicación precisamente de esta información, que puede ser la escrita, puede ser la oral. Entonces, una vez que tengamos presente pues que estos son los factores que intervienen en esa comunicación, pues continuemos. Ok, entonces vuelvo a retomar esta situación de que todos los sistemas van a funcionar de una manera igual, una manera similar, y entonces en este sentido no va a haber ningún sistema, ninguno, en donde todo el resto de las demás personas estén acorde con este sistema. ¿En qué se traduce? A ver, yo como ser humano voy a tener en la vida retos y apoyos, al igual que cada uno de ustedes. Entonces, si también de entrada tenemos presente eso, y cuando haya en mi familia el reto, está bien. ¿Por qué? Porque voy a saber que yo funciono así, que cada sistema funcione así. Entonces, una vez que haya ese reto en mi familia, ya sea por parte de la mamá, del papá, de los hermanos, del primo, de la prima, lo voy a ver como una parte natural. Y ya no va a ser con ese ideal de por qué me están diciendo todas estas cosas, por qué existen los retos. Ya no, lo voy a ver de esa manera natural. Si ustedes se ponen ahorita, a lo menos de lo que les voy a comentar, analizar, no hay ninguna persona, ninguna, en donde todo el mundo esté acorde con lo que diga esa persona. Estoy segurísima que ustedes viven este equilibrio, y que a veces va a haber gente que les diga, sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, y gente que digan, ¿qué cosas está diciendo? No, claro que no, ella está mal, él está mal. ¿Les ha pasado? Estoy 100% segura que sí, porque así es esto. Pero bueno, también con la familia, con algún partido político, no hay ningún partido político que tenga el 100%, ¿verdad? Que estén acorde con ese partido, ni una religión, ni una institución, ni un paradigma. No hay esa situación. Así es de que el saberlo, y una vez que nos llegue esa situación de que alguien me va a aceptar, como soy, alguien me va a rechazar, decir, bueno, pues así es, así funciona todo esto, vámonos y no me detengo. O si me detengo, va a ser solamente por el tiempo necesario. Y también sabernos que somos seres únicos, irrepetibles, eso sí, muy importantes. Que la importancia o el factor de mayor incidencia para que precisamente podamos sentirnos importantes no va a ser el que viene de afuera, no va a ser. Yo no me voy a sentir que soy una persona importante si los demás o el 100% de las demás personas me dicen que soy importante. No, yo me tengo que reconocer como una persona importante, pero ese es un papel que cada uno de los seres humanos tiene que aprender. Yo sí puedo decirle a los demás, mira, tú eres muy importante, le puedo decir a la mamá, al papá, al hijo, eres muy importante, y claro que incido, pero uno de los factores en donde se queda registrado ahí precisamente es lo que cada persona se esté diciendo al respecto. Eso yo se lo puedo enseñar a mis seres queridos, pero también ellos tienen que hacer trabajo personal. No es de transferencia nada más porque yo tengo una buena autoestima, yo me siento importante, saber que yo tengo habilidades diferentes, intereses diferentes, inmediatamente se le va a pasar a mi ser querido, a mi papá y mamá, a mis hijos, a los primos. No, ellos también tienen que hacer trabajo al respecto. Entonces, eso es
para mí es muy importante compartir con ustedes, porque una vez que tengamos una buena base de saber que así funcionan esas cosas, entonces que venga lo que venga y voy a fluir con ellos, voy a fluir con los retos que me dé la vida, con los retos que me dé la familia, pero también voy a fluir y voy a reconocer, porque es muy importante que reconozca que también hay muchos apoyos, porque si nada más me quedo pensando que los retos que me están dando, entonces me quedo ahí varada, trabada y no hay fluidez. Entonces, saber también que dentro de la familia, así como fuera de la familia, que ya les había comentado, gente que esté de acuerdo conmigo y gente que no esté de acuerdo conmigo, en la familia también va a pasar lo mismo. A ver, estoy segurísima también que les ha sucedido que la mamá, en caso de que la familia se conforme por la mamá, el papá, la mamá puede decir una cosa y resulta que el papá dice lo opuesto. ¿Les ha sucedido? Estoy completamente segura que sí. Ojalá puedan compartir en el chat precisamente ese factor para saber si les ha sucedido. Es normal, es natural, porque a veces hay estos diferentes puntos de vista, estos diferentes opiniones, pues por lo que vamos a seguir viendo, y aunado de nuevo a que somos personas que tenemos esas habilidades diferentes, esos intereses diferentes, y va a ser muy importante de que así es. Pero al final de cuentas, a quien tengo que hacerle caso sobre qué camino seguir, pues va a ser a mí misma, a mí mismo, considerando la opinión de los demás, pero hacerme caso a mí misma. Ok, entonces, somos esos seres únicos e irrepetibles, importantes. Para mí es también importante recalcar que únicos en este aspecto, porque la vida nos ha regalado, ustedes lo saben, una huella digital única, un ADN único, me refiero en ese aspecto como diferentes, aunque también podemos ser iguales puedo referirme que a lo menos teóricamente ante a lo menos la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, y puede ser que ahí, bueno, puede ser no, ahí somos iguales, pero ante esa situación, pero diferentes ante lo que les acabo de decir, con mi huella digital única, con mi ADN único, con mis intereses también únicos o parecidos. Y entonces imagínense ahí a lo menos con esta figura que les estoy exponiendo, cuando no nos conocemos, quiénes somos, por qué tenemos esas características y nos queremos comparar con la otra persona. O en familia, la mamá compara a un hijo con el otro hijo y entonces es que te debes de parecer a tu hermano, a tu hermana. Ya es algo que estamos errando. Esta figura es muy representativa, de nuevo, por esos intereses únicos, esas aptitudes únicas, que cuando nos estamos comparando nosotros mismos o nos están comparando, da como resultado precisamente que querramos que ese elefante haga lo que haga el águila. Y aquí debemos de tener mucho cuidado. Si lo hemos hecho, el compararnos a nosotros mismos, o si no hemos comparado a las demás personas, les recomendaría que hay que hacer ejercicios muy importantes para quedar en paz. Al final de cuentas, los papás tampoco nacen sabiendo, los papás también fueron niños, niñas, que les enseñaron todas esas creencias limitantes, les enseñaron esas cuestiones. Entonces, tampoco se trata de decir, ¿por qué no lo supe antes? Porque normalmente, por ejemplo, cuando un hijo o una hija está desviando, así se dice, que no va por ese camino adecuado, y decimos, ¿y en dónde estaban los papás? ¿Que no se dieron cuenta? Pues porque los papás tampoco tienen las estrategias. No, entonces tampoco se trata de estar
juzgando, de decir, pero ¿por qué? ¿Dónde estaban? Pues porque no tienen las estrategias. Entonces, eso sí, o puede estar dentro de nuestro control, y una vez que vamos tomando conciencia de esto, entonces ya de hoy en adelante yo puedo ir modificando esas cosas que se vean reflejadas en mi bienestar, que lo puedo compartir con las demás personas, eso sí, pero que posiblemente pueda incidir en ellos o posiblemente pueda no incidir en ellos. Pero al final de cuentas, de nuevo me voy a abocar en lo que sí esté en mi aprendizaje. Entonces, ¿qué evitar precisamente en familia para que haya esa comunicación asertiva? Es evitar comparar a todos los miembros de la familia. Cada uno es único. Estoy segurísima que cada uno aporta cosas diferentes y hay que reconocerlo. También evitar esas palabras de tú no puedes, a veces de tú no eres inteligente, tú siempre haces las cosas mal, porque ¿qué creen? Que eso no es cierto. Cuando le estamos diciendo a esa persona en familia, es que tú nunca me ayudas, tú siempre me estás retando, tú siempre haces las cosas mal, es porque estoy viendo el puntito en el negro en el arroz. Pero recuerden que está todo el arroz, pero que también aquí va a ser muy importante. Yo aprendí en la maestría en la psicoterapia, que dicen, bueno, la maestra siempre va a empezar por su casa, el maestro siempre va a empezar por su casa. Entonces, ¿a qué se traduce esto? Que también va a ser muy importante el que yo no me compare con las demás personas. Va a ser muy importante en que yo misma reconozca de nuevo esos aciertos y esos errores. En que yo misma me reconozca que como ser humano tengo esos errores y que puedo aprender de esos errores. Entonces, una vez que yo lo hago conmigo, ya lo puedo hacer con las demás personas. También evitar hablar por la otra persona. Les doy un ejemplo. Quizás, llegamos en familia y resulta que alguien nos dice, ¿cómo están? Y entonces una persona está respondiendo por toda la familia. Estamos bien, y no debería de ser. ¿Por qué? Porque estamos desvalidando a las demás personas, las estamos anulando. Quizás no lo hagamos con la intención, yo casi estoy segurísima que va por ahí, que no lo estamos haciendo con la intención, simplemente nos hacen falta estas herramientas. Entonces, lo más recomendable es, voy a responder en mi persona. Yo en este momento me siento bien, pero ¿y tú cómo te sientes? Darle la palabra, cederle la palabra, incluso a esa niña o a ese niño, no importa la edad que tenga, salvo que sea un bebé, ¿verdad? Pero que ellos se sientan que sí pueden hablar, que ellos se sientan que tienen esa voz y voto, porque desde ahí yo le estoy diciendo a esa persona que existe y que es muy importante su opinión. Normalmente hacemos esto. Ver el sentir de la demás persona, cuántas veces los estamos juzgando y les estamos diciendo, es que tú estás loca, tú estás loco, ¿cómo puede ser posible que no tengas frío cuando yo estoy sintiendo mucho frío? Que no descartarnos, que no anularnos ese sentir, y la verdad es también decir, bueno, pues yo tengo calor o tengo frío, yo voy a procurarme a mí misma, pero bueno, escucha también a tu cuerpo para saber qué es lo que estás sintiendo, porque cuando estamos diciendo estás loca, estás loco, bueno, ¿qué te pasa? Estamos mal comunicando. Entonces esas son las recomendaciones que se puede dar. Nos decía el psicólogo Jean Piaget que los niños, porque todavía no tienen su sistema neurológico aún maduro, pues se pueden creer todo lo que les digan. Yo me atrevo a decir que no importa la edad que tengamos, porque a veces hay gente que tiene 40 años, 50 años, 60 años,
y también se están creyendo lo que las otras personas les están diciendo. Y no basta a veces con esa situación, sino que cuando una persona quizá nos está diciendo es que tú no eres hábil para esto, tú siempre estás haciendo las cosas mal, incluso y tantito peor, o más bien dicho, un foquito de alerta es cuando podemos decirlo, pero tiene toda la razón. Y no es cierto. Ahí tenemos que agarrar otras herramientas como es fortalecer precisamente nuestra autoestima para no, una vez que las personas nos están desvalidando, nos están descartando porque no tienen las herramientas, para no hacerlo nosotros con nosotros mismos. Eso va a ser muy, muy importante. Entonces, bueno, ¿qué intercambiar para que haya esa comunicación asertiva? Entonces, pues decirle a esa persona que es única, que debe de tomar sus decisiones también, porque tiene habilidades, intereses diferentes, características diferentes, agudezas, incluso lo que pongo aquí, agudeza en los sentidos diferentes. Puede ser que a mí me guste mucho un platillo, pero que a uno de mi familia no les guste y los tengo que respetar y decir, ¿sabes qué? Si a ti no te gusta, adelante, tú escúchate, tú sabe hacia dónde vas. El no obligar, incluso en la familia también, vamos a suponer, es que a mí me encantan las fiestas, pero a uno de los miembros no le gusta, pues no tenemos que obligarlo, es respetar esa situación. A lo mejor sí podemos coincidir en gustos que son afines y entonces ahí hay que aprovechar esa situación. Ahí estamos respetando a la otra persona, a nuestro ser querido, estamos considerando su sentir y entonces eso va a hacer de nuevo que se traduzca en calidad de vida, que haya ese bienestar. Decirle a ese ser querido que desde que nació es alguien muy importante, porque también esa es otra de las creencias limitantes que nos han enseñado y quizás nos han dicho, bueno, pues estudia una carrera para que seas alguien en la vida. No, hay que decirle a esa persona que desde que nació es muy importante, pero de nuevo, si yo me la creo, si yo sé que soy importante, entonces sí se puede traducir para que yo se los diga a las demás personas, sabiendo que yo misma desde que nací soy una persona importante, que voy a hacer algo, que la vida me tiene preparada para hacer algo en este mundo también importante. Por supuesto, así como cada parte de nuestro cuerpo tiene una función específica y no se anda peleando, ¿verdad? La mano con lo que hace la cabeza, sino saber que cada uno tiene esa función también en la familia, pues va a ser importante. Otra cosa para comunicar asertivamente es no generalizar, que más adelante igual lo vamos a ver, porque a veces cuando uno de nuestros miembros está haciendo algo y para nosotros se nos dificultó, entonces podemos decirle a ese miembro de la familia, es difícil, no lo intentes. No, ahí ya lo estamos limitando. Lo más recomendable es quizás si nosotros ya lo intentamos. Para mí fue difícil, pero tú eres, recuerda, un ser importante con intereses, habilidades diferentes a las mías. Inténtalo tú, porque igual para ti puede ser más fácil, aunque no lo sea para mí, pero tú tienes que escucharte a ti misma, a ti mismo, y entonces ahí estoy comunicando asertivamente y no voy hacia la generalización, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esta cuestión precisamente del contexto completo para mí va a ser muy importante porque una situación, hay muchas maneras de verlo, muchas maneras de verlo. Como ustedes pueden ver en esta esfera, quizás nosotros estemos parados en un punto y como yo lo estoy viendo, como yo lo estoy percibiendo, estamos en lo correcto, pero también otra persona que esté parada en el lado opuesto
puede ser que lo que está percibiendo también es lo correcto y precisamente se traduce en esta imagen del 6 y del 9. ¿Quién está en lo correcto? ¿El que está diciendo que es 6 o el que está diciendo que es 9? Viendo la otra figura, precisamente si está parado esa persona, si está parada esa persona en este ángulo donde está mi mouse, va a haber un círculo y va a estar bien, pero si la persona estuviera parado en otro punto, como donde estoy señalando mi mouse, va a haber un cuadrado y también va a estar bien. La cosa y la pregunta, como dicen de los 80,000, ¿cuántas veces nos detenemos en familia a decir, a ver, yo estoy percibiendo un 6 o yo estoy percibiendo un círculo desde donde yo estoy parada? Dime tú, acorda tu historia de vida, acorda tus intereses, acorda dónde estás parado, qué es lo que estás viendo. ¿Entablamos esta comunicación asertiva o descartamos a la otra persona? Estás mal, o sea, es obvio que es un 6, es obvio, yo no sé por qué tú no lo puedes ver. Y entonces ahí es cuando estamos limitando esa comunicación, que a lo mejor nos vamos a sentir, en ese caso, a quien le estemos diciendo se va a sentir incomprendida, incomprendido y va a limitar esta comunicación y decir, bueno, pues ¿para qué le voy a decir? Si al final de cuentas ella está diciendo que es un 6, al final de cuentas está diciendo que es un círculo, aunque yo esté viéndolo diferente, entonces ahí está limitando esa comunicación. Y la herramienta, de nuevo, lo recomendable es desde mi perspectiva, yo estoy percibiendo cierta cosa, cierta situación. Entonces, hablando precisamente de esta percepción, que ustedes lo pueden ver ahí, que es captar por alguno de los sentidos esas imágenes o esas sensaciones. Incluso la pregunta es si todas las personas están percibiendo lo mismo, acorde a lo que les he comentado. Todos los integrantes de la familia están en esa misma sintonía, o qué es lo que pasa. Entonces igual hago esa pregunta, ¿qué difícil es la adolescencia? ¿Desde el punto de quién? ¿Desde qué punto lo está compartiendo? Porque quizás a lo mejor hay un padre o una madre de familia que no tiene ciertas habilidades, que es normal y natural, pero las podemos aprender, y entonces está comentando, es que la adolescencia es terrible, es difícil, es complicada, y recuerden que les había dicho, no importa que tengamos 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, si yo no sé discriminar toda esta información, entonces ya me está llegando, yo le estoy aceptando y puede ser una limitante. Es que todos los hijos, cuando se dice es que los niños son más complicados que las niñas, lo estamos generalizando, y lo más correcto es decir, a ver, desde mi experiencia, desde mis habilidades, a mí se me ha complicado la comunicación con mi hijo o con mi hija, o se me ha facilitado, pero no lo decimos así, nada más estamos generalizando. Entonces también saber qué es nuestra percepción va a contar para manejar adecuadamente las situaciones que la vida nos dé. Y pongo precisamente esa figura. Igual si en el chat quieren compartir, por favor, qué es lo que ustedes están percibiendo en esa figura que está ahí. Y yo a ratito, igual la maestra Marina Estrella me apoyará a ver qué es lo que comentan al respecto, pero el meollo del asunto de nuevo es saber, es que yo estoy percibiendo esta situación. Dime tú qué es lo que estás percibiendo. Se han dado la oportunidad en familia, con los seres más cercanos,
con esa familia, con ese núcleo más cerrado, más íntimo, de hacer esta aclaración. Y si hemos hecho lo contrario, de descartar a las demás personas, que nunca es demasiado tarde, podemos decir, discúlpame, la regué, estoy adquiriendo nuevas herramientas precisamente para poder tener esta comunicación más eficaz, ¿de acuerdo? Pero no pensemos que todo el mundo va a estar en esa misma sintonía. Como no tenemos a veces todas estas herramientas, entonces también va a limitar, pero no podemos pedir que todo el mundo esté en nuestra misma sintonía. A mí me gustan mucho las metáforas y precisamente en psicoterapia podemos utilizar estas metáforas. Entonces a mí me gusta esta metáfora de decir cómo en la escuela, como ustedes ya lo saben, en la primaria hay un primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado, y lo que sabe una persona que está en cuarto grado, se los aseguro que no va a saber una persona que apenas está en primer grado, porque en la vida sucede algo igual, de nuevo, porque nuestros padres también fueron niños y les enseñaron todas esas cuestiones. Recuerdo que una vez una madre de familia me dijo, me muero por decirles a mis hijos que los amo. ¿Cuántas veces podemos hacer una mala interpretación por esa percepción en donde decir es que mi mamá nunca me ha dicho que me ama? De seguro ni le importo, y entonces ya estamos haciendo la historia de terror en nuestra cabeza y resulta que puede ser que la mamá no tiene esa habilidad. Se los comento, esa es una situación real, pues, de decir, ¿qué hago? Pues bueno, agarra primero las habilidades, las estrategias, que a lo menos quizás a mí se me puede facilitar, pero a ella no. Pero entonces no poner en el plano que todas las personas están en esa misma sintonía. Y aunque mi mamá no me diga que me ama y ella se muere por decir que me ama, pues pensar ahora que ustedes ya lo saben, que hay estas herramientas, que hay estas percepciones diferentes y esas comunicaciones que a veces no se da de manera asertiva. Están las situaciones de nuevo que sí podemos controlar. ¿Y qué es lo que podemos controlar? Entonces ya una vez que yo tomo conciencia de hoy en adelante, si hay creencias limitantes, puedo romper con esas creencias limitantes haciendo la diferencia. ¿Para qué? De primera instancia para mí y para los seres que están alrededor mío. Aunque también hay que saber que a lo mejor no vamos a tener el mismo entendimiento, pero a lo menos yo ya estoy haciendo la diferencia. Volviendo a lo del FUDA, me voy a enfocar a lo que sí está en mi control. ¿Y qué está en mi control? Mi vida. Va a estar en control precisamente lo que yo sí puedo hacer para mí, hacer la diferencia para mí. Y al final de cuentas, recuerden que también, como dicen, una imagen puede decir más que 1000 palabras, aplica sus restricciones de que no, porque también aquí va a aplicar según la situación, pero a lo menos yo estoy haciendo esa diferencia. Entonces, hay que darnos la oportunidad de darle ese chance, como dicen, a la otra persona para que también nos esté exponiendo qué es lo que está percibiendo, porque de nuevo eso se va a traducir en una comunicación diferente, asertiva y en calidad de vida. Entonces, cuando tenemos esta diferente percepción, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, esas son las recomendaciones, el cómo decir, hablar en esta situación en primera persona. Yo pienso, yo percibo, yo siento, yo entendí, para no generalizar. De nuevo, si alguien dice, ¿cómo están? Es que todos estamos bien. A ver, espérate. No. El parafraseo. ¿Qué significa el parafrasear? Significa, precisamente, como lo expongo aquí, a ver si bien entendí lo que tú me estás comentando, es esto. Y esto nos va a permitir reafirmar que cuando se está dando cierta información, cuando se está dando cierta indicación,
Entonces el parafrasear me va a permitir saber si entendí o interpreté bien o no. Y si no se interpretó bien, no pasa nada, pero con este parafraseo precisamente nos va a permitir quitar esos márgenes de error que se ve traducido con esto para saber si lo vuelvo a explicar, lo explico de una manera diferente, pero esas son las recomendaciones que se pueden dar y que no nada más tiene que ser en familia, tiene que ser en el trabajo, tiene que ser con los vecinos para ver si estamos captando bien esta situación. Entonces, ¿y qué evitar? El generalizar y comparar de nuevo a todos los hijos, a todos los miembros de familia, es que él sí me ayuda y tú nunca me estás ayudando. Hay que tener mucho cuidado al respecto, porque de nuevo vuelvo a hacer énfasis que el que yo nada más esté viendo las debilidades y que esté omitiendo las fortalezas, eso no quiere decir que solamente tenga debilidades, ¿de acuerdo? No. Todas las mamás son igual, todas las hijas son igual, en ese sentido del que yo me estoy refiriendo. Si estuviéramos hablando de nuevo que en cuanto a normatividad, pues todos somos iguales como seres humanos bajo esta normatividad. El tú nunca, tú siempre, porque estamos ahí mintiendo. Tú siempre haces las cosas mal, estamos mal comunicando. Y entonces en lugar de eso, es decir, algunas veces tú no me apoyas, pero también reconozco las otras veces en que sí me has apoyado. Y como dicen, lo más complicado es el reconocer que también nosotros a veces hacemos lo mismo. Entonces, una vez que yo pongo la oración completa de algunas veces tú no me apoyas, pero sí reconozco las veces que tú me has apoyado. Pero también reconozco que cuando tú me has pedido apoyo, yo tampoco te he ayudado. Esto en el psicoanálisis es la transferencia, veo en el allá afuera lo que yo todavía no puedo reconocer en mí misma. Esto es así como que el foquito para trabajarle. Todos los seres humanos tenemos algo que seguir trabajando. No hay ningún ser humano que diga, ya me las sé todas, tengo todo bajo control, porque no es cierto. Pero sí, una vez de lo que sí está en nuestras manos, pues decir, bueno, pues tengo esa debilidad, voy a agarrar precisamente herramientas para ir a psicoterapia, con un curso, con un taller, incluso con una película, con un libro que nos deja todos estos conocimientos o nos dan herramientas para que cada día podamos aplicarlas para nuestro bienestar. ¿De acuerdo? Entonces, también evitar precisamente el suponer. Ya les decía la primera frase, suponer puede hacer que una misma palabra, una misma oración tenga tantas interpretaciones, y yo sí me atrevo a decir que en el allá afuera hay muchas cosas que yo le llamo comunicación fantasma, porque no tiene una buena base, precisamente por todo lo que les he comentado, porque estoy suponiendo, porque estoy hablando desde mi percepción, estoy hablando desde el puntito negro. Entonces va a ser eso muy importante para que se dé esta comunicación en familia más asertiva. Y hablando precisamente de las emociones, ¿verdad? Que nos están preguntando cuáles son las emociones que se te complican más expresar. A ver, ¿cuál será? La tristeza, el enojo, la alegría, la desesperanza. También va a ser muy importante que la información que vayamos a compartir con nuestra familia que sea verificada. Yo soy muy cuidadosa con esa situación. Y si no tengo esa información verificada, no la comparto con mi familia. No la comparto con mis pacientes, con mis alumnos, porque no soy responsable de lo que las demás personas piensen, de lo que las demás personas interpreten, de lo que las demás personas compartan. No soy responsable.
pero sí soy responsable de lo que yo quiero aceptar, de todo eso que está afuera y que me está llegando, ahí yo sí soy responsable. Y también soy responsable de lo que estoy hablando. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque pudiera ser que quisiéramos estar comunicando algo y lo estamos mal comunicando. Quizás haya esas salvedades en donde no tengo una buena fuente de esa información, pero sí hago la aclaración. Se dice, se comenta, pero no estoy completamente segura. Hay que averiguar más al respecto para saber. Y de nuevo, si yo estoy hablando de una situación que quizás de un evento que se dio con una vecina, con un vecino, y yo nada más estoy viendo lo malo, yo nada más estoy viendo el puntito negro y yo no estoy reconociendo también las fortalezas de esa situación, aguas con lo que vamos a compartir con la familia, porque entonces les estamos dejando esa creencia limitante y saber que entonces todo lo que está allá afuera está mal, el vecino está mal, la vecina está mal, entonces estoy mal comunicando. De hecho, igual podemos ver en las redes sociales que dicen que mucho cuidado con la gente que te juntas porque puede ser gente tóxica y entonces te puede contaminar. Y eso se traduce a que lo que está allá afuera es lo que está mal, pero yo no estoy mal. Entonces voy a ir teniendo todo el cuidado precisamente porque las demás personas me pueden contaminar, pero pudiera ser al revés, que la que está contaminando soy yo, que la que está haciendo estas cuestiones no saludables, compartiendo mal, puede ser que sea yo. Por eso de ahí la transferencia que el psicoanálisis refiere como una herramienta de autoconocimiento. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado qué es lo que vamos a compartir. Y si a mí una persona igual me dijera, es que te lo juro por mi Madre Santa que es cierto, y si yo no conozco a la persona, yo lo dejo entre comillas. Soy cuidadosa, veo fuentes para saber qué pasó, me cercioro antes de compartirlo. ¿De acuerdo? Entonces son las recomendaciones que doy. ¿Qué hacer en esa cuestión de la causa y efecto? De nuevo, porque podemos hacer obras de terror en nuestra cabeza. Y déjenme decirles que nuestra mente es una fábrica, por eso yo les hablaba también de esa higiene mental. No nada más el lavarnos las manos, el tener esa precaución, sino también la higiene mental. ¿Qué es esto? Nuestro cerebro es una fábrica y nosotros estamos proporcionando los insumos, nosotros, porque ahí sí somos responsables. Ninguna otra persona nos está diciendo o no tiene el poder de decir, tú tienes que pensar en esto, porque yo lo quiero, sino que nosotras ya cuando tenemos todas esas herramientas, nosotras y nosotros podemos discriminar qué es lo que quiero que entre y debemos de ser muy cuidadosas, muy cuidadosos que con lo que estemos pensando sea de calidad. Muchas ocasiones precisamente en estas suposiciones, en esta percepción solamente desde un punto hace que hagamos historias de terror. Y no solamente es con los niños, es con la gente adulta. Entonces, cuando estamos permitiendo que esa historia de terror incremente, se haga más grande, se haga más poderosa, es porque yo le estoy dando el poder. Y una de las herramientas, una vez que va a empezar esa historia de terror, es parar nuestros pensamientos de terror y decir, a ver, espérate, yo no tengo todo el contexto, puedo preguntar, pero hasta que yo lo sepa, entonces ya comienzo a ver y a checar. Porque cuando hacemos todas esas historias de terror, tenemos sufrimiento de más. Y de nuevo, no para con eso, de que una vez que yo hago esas historias de terror, lo puedo compartir con otra persona,
y a la vez esa persona con otra o con muchas otras y no sabemos si tiene un buen sustento o no tiene un buen sustento. Recuerden que mucha información que está circulando es falsa, mucha también es verdadera, por supuesto que sí, como todo equilibrio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que han escuchado de la profecía autocumplidora, de que precisamente es qué es lo que yo me lo estoy creyendo para que se dé en el allá afuera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muy bien, entonces hay que reconocer como esas herramientas que dos personas no podemos estar situadas en ese mismo punto, que la historia de vida es única, que el tiempo también es único, que las circunstancias son únicas. Hay que darle la oportunidad a la otra persona de que explique cuándo quizás tenemos un papel para la toma de decisiones, ya sea como padre, madre, ya sea como jefe, como jefa, y cuando alguien llega a comunicarnos algo, muchas de las ocasiones damos por hecho que lo que nos están comunicando es cierto. Si tenemos las herramientas, nos vamos a detener un momento en escuchar a esa persona y decir, ok, ya te escuché, déjame meditarlo, déjame ver qué puedo hacer al respecto. Y si están involucradas otras personas, hay que darle la oportunidad a que las demás personas también se expliquen. Eso va a ser muy importante. Esto lo pueden hacer ustedes. Esto no lo va a hacer el resto de los seres humanos. No, porque recuerden que así es la vida, con ese equilibrio, pero a lo menos en lo que sí está en su control, ustedes lo pueden hacer. Entonces, darle la oportunidad a que todos los involucrados también expongan este punto de vista, que si no tenemos todas las herramientas, consultar a una tercera persona para que nos apoye precisamente y poder darle una solución eficaz, ¿de acuerdo? Descartar que la otra persona está sintiendo, percibiendo y escuchando lo mismo que ustedes. ¿Cuántas veces? Yo lo dije en algún instante, es que si estamos en la misma distancia tú y yo, y tú me estás hablando y yo te estoy respondiendo, si es la misma distancia, ¿por qué no me escuchas? Y entonces ahí puede resultar esa problemática de tú nunca me escuchas o te tengo que gritar o tú me gritas, porque estamos suponiendo que todas las demás personas tienen la misma agudeza auditiva. Y no es cierto. Entonces debemos de tener mucho cuidado. ¿Cuántas veces podemos ir por la calle y decir hola, buenas tardes, y decir es que ni me fumó esa persona? Ya se están generando emociones, que ahorita vamos a compartir a ver qué emociones se dificultan más el tenerlas. Entonces están activando esas emociones, estoy haciendo mi historia de terror, es que esa persona maleducada, y de nuevo va, que estoy compartiendo con las demás personas, de decir, ¿ya viste cómo es esa persona? Cuando no hay un sustento con una buena base. Entonces hay que tener mucho cuidado. También recuerdo aquí para como que ir aterrizando en esos ejemplos. Una vez estaba llegando al estacionamiento y entonces había una persona que conozco y que estaba estacionada en un lugar para personas discapacitadas. Si nada más tenemos esa partecita del contexto y no tenemos todas estas herramientas, entonces yo voy a ir comunicando que fulanita de tal, fulanito de tal es una persona que no tiene valores, porque al final de cuentas se estaciona en un lugar que no le corresponde y entonces comienzo a dar calificativos en donde esta sociedad cada vez está peor, ya no hay valores y me estoy molestando y se está activando el enojo, se está activando la impotencia y yo misma me estoy haciendo daño. Déjenme decirles, por supuesto, que como no siempre vamos a tener la oportunidad de ver todo el contexto,
Si no lo sé, guardo silencio. Si me compete darle una solución a esa situación, porque quizás sí me corresponde tomar una decisión, sancionar, no lo sé, me permito saber más del contexto, porque déjenme decirles que en esa situación, precisamente esa persona estaba ahí sacando cosas de su auto y cerró y se fue. Pues resulta que más adelante, cosas que yo no vi, ella estaba con su mamá en silla de ruedas, que tuve la oportunidad de ver a esa persona, y entonces ya no hice la historia de terror en mi cabeza, ya no insulté, ya no comuniqué cosas que no debería de ser, porque como yo no vi previamente que ella había llegado con su mamá que está en silla de ruedas, como yo no tenía esa partecita del contexto, entonces estoy juzgando, estoy criticando. Y muchas de estas cosas no las creemos y estamos compartiendo con la familia y estamos compartiendo con los demás. De nuevo, si no tengo todo el contexto, si no debo de tomar una decisión al respecto, mejor es decir, es que no tengo todo el contexto. Eso es mejor a estar aquí con la historia de terror y que se están generando emociones que nada más nos están haciendo daño a nosotros. Entonces también hay que tener presente que nuestra, lo que estamos percibiendo pudiera ser que la gente no ve, no checó que dejó el lugar sucio porque realmente no está viendo. A mí me han pasado precisamente con esa situación que yo digo, es que jamás percibí que estaba sucio porque mi agudeza visual es diferente que la otra persona, pero ya nos estamos peleando. O nos detenemos con la familia a decir, a ver, pero ¿ves bien? ¿Estás viendo igual que yo? ¿Estás percibiendo lo que yo estoy percibiendo? Porque de ahí precisamente al no aclarar todas esas cuestiones, viene la problemática, viene la comunicación que no es eficaz, ¿de acuerdo? Y también, por ejemplo, esto no suponer que la misma persona o que todas las demás personas tienen la misma definición de una palabra. También esto va a ser muy importante porque aunque tengamos un diccionario que está definiendo las palabras y ahí está por hecho, hay que tener muy presente que no todas las personas tienen esa misma definición, porque si no de ahí, una vez que yo agarro mi definición y estoy compartiendo esa definición, pudiera ser algo, de nuevo la información fantasma sin ningún sustento. Les doy el ejemplo. Una vez un alumno dijo, es que mi maestro es bien malo. Si para mí malo es ser quizás no respetuoso, que les está diciendo malas palabras, para mí, Pati Cuevas, pero algo diferente para el alumno, pero yo no lo aclaré, entonces yo comienzo a decir con mis palabras, es que ese maestro es irrespetuoso, ese maestro, ¿cómo trata a las alumnas? Y resulta que no puede ser que no tenga un sustento, entonces como yo sé, estas herramientas las aplico, entonces le dije, ¿qué significa para ti que el maestro sea malo? Y su respuesta fue, porque deja mucha tarea. Entonces ya vamos aclarando, vamos estando en la misma sintonía. Y que también, por ejemplo, ahí les pongo lo de agresivo. En un taller de comunicación, precisamente, un alumno dijo que era una persona agresiva. Hice un alto en el camino y le pregunté a todos los asistentes qué significaba ser agresivo. El 90% lo atribuyó con violencia. Afortunadamente lo aclaramos, estábamos en un taller de comunicación emocional asertiva y finalmente le pregunté al alumno de qué significaba y ese alumno dijo, pues ser agresivo para mí significa sacar ese impulso, ese empuje para concluir
concluir una cosa que yo estoy haciendo. Y de hecho nuestro diccionario, de la lengua española dice que agresivo precisamente es ese empuje. Y uno de los ejemplos que dan es que hizo una publicidad agresiva, una publicidad mayor, con mayor empuje, pero no violenta. Entonces, si yo no aclaro esa situación y tampoco tengo las herramientas para callar en donde tenga que callar, pues voy diciendo, es que ese alumno es una persona violenta. De hecho, una alumna sí refirió así. Inmediatamente en su cabeza pensó, de seguro por eso se divorció, porque nos había comentado que era divorciado. Por eso se divorció, pues por violento, de seguro maltrataba a su esposa. Y resulta que no era la comunicación que se tenía que haber dado. Entonces, mucho cuidado. De nuevo, no somos responsables con relación a los demás. De primera instancia, les digo, salvo que tuviera una figura en donde sí tengo que ver todo ese panorama, todo ese contexto, pero de lo contrario, no, pero sí soy responsable de lo que yo estoy diciendo. Hay que tener mucho cuidado porque se va a traducir en mi calidad de vida. ¿De acuerdo? Y bueno, ese término precisamente de la infodemia que se acuñó el año pasado, la Organización Mundial de la Salud, precisamente con todas estas cuestiones de la pandemia, pues es la desinformación. Pero déjenme decirle que esa desinformación, no crean que nada más se dio a partir de 2020, toda la vida ha existido la desinformación. Adentro de la propia familia hay desinformación. Hay que tener de nuevo mucho cuidado. Afuera hay mucha desinformación y por eso consultar fuentes va a ser muy importante. Cuando es normatividad, a mí siempre me gusta poner esa normatividad de decir, aquí está el sustento. Porque cuando yo no sé algo al respecto, que me están comunicando y que sí tiene un sustento, bueno, a ver, me detengo un momentito, busco en fuentes confiables para ver si sí es o no lo es. Así es de que mejor guardo silencio por algún momento si es que no tengo toda esta información. Entonces, esta información, o esta desinformación, más bien dicho, se puede compartir con dolo o sin dolo. Con dolo ya lleva la intención de dañar. Pero lo más importante, de nuevo, es que si estamos viendo que en el allá afuera hay desinformación con dolo, hay que hacernos la pregunta a nosotras mismas, a nosotros mismos. ¿Alguna vez he compartido información para dañar a una persona? Hay que tenerlo muy presente, porque si yo no tengo presente que también he hecho eso, que he levantado falsos, la vida me lo va a seguir presentando. Esto estamos hablando terapéuticamente para irme a la raíz de esta situación y darle una solución, pero desde la raíz, desde el fondo. Porque si no, de nuevo, con esta transferencia que nos refiere el psicoanálisis, yo lo voy a seguir viendo. ¿Hasta qué? Hasta que yo lo maneje en mí. Hasta que yo pueda decir, si lo hice, ofrezco disculpas, y ahí es donde de nuevo podemos seguir avanzando por nosotras mismas, por nosotros mismos y por nuestra calidad de vida. Y cuando se comunica esta situación, que no sabemos si es información o desinformación, bueno, pues hay que decir desde mi perspectiva, de nuevo lo que ya les comentaba, o lo que están comentando las otras personas, pero hay que tener mucho cuidado porque no lo sabemos. Y también ver el otro lado, recuerden las fortalezas, las oportunidades para que haya ese equilibrio. Entonces, bueno, yo lo sé que lo han dicho porque sí es cierto, sí funciona, de que una palabra puede herir o puede dañar a una persona, y hay dos respuestas. Una es sí. Sí, claro que sí. Cuando yo no tengo una base bien firme en mí mismo, y entonces me estoy descartando a mí misma, me estoy descartando mi sentir, tengo baja autoestima, claro que esa palabra me puede dañar. Pero sí
yo tengo una base en mí misma, tengo buena autoestima, puede llegar la palabra, pero como yo tengo esta base firme, entonces yo voy a hacer un filtro para decir, no quiero que se incorpore a mí. ¿Por qué? Porque ya les decía todo esto de las fortalezas, de las debilidades, así funciona esto. No podemos pensar que el 100% de los seres humanos tiene que pensar igual que yo para que cuando llegue, o para que me digan palabras bonitas, para que me digan palabras bellas, incluso dentro de la familia. Recuerden que nuestros padres también llevan muchas heridas que no han podido subsanar, pero una vez que yo tomo el control de mí misma, de ir a terapia, de manejar todas estas herramientas lo mejor posible, entonces voy a hacer la diferencia de nuevo por mí misma. Y eso se va a traducir que en el afuera también se vayan gestando cambios. Entonces, esto de nuevo, hay que agarrar lo que sí nos compete agarrar, donde sí podamos tener el control. Entonces, reafirmando es tener esas fuentes confiables de sitios oficiales, leer información completa, no nada más lo que está de primera instancia, para poderlo compartir. ¿Qué se puede hacer precisamente para las emociones que se activan? Porque con toda esa información se activan las emociones y de ahí depende que si se quedan activadas por mucho tiempo, nos hacen daño. ¿Cuántas veces quizás hemos conocido en la familia o muy cercana a la familia que podemos decir, y es que esa persona falleció y se fue enojada? Se fue enojada con la mamá, se fue enojada con la hermana, se fue enojada con el hijo, jamás le volvió a hablar. Hay que tomar estas situaciones porque ahí es cuando se queda la emoción activada por mucho tiempo y ya no hay calidad de vida. ¿De acuerdo? Entonces hay que activar esas emociones solamente por el tiempo que sea necesario, saber que todos los seres humanos tenemos aciertos y errores, eso va a ser muy importante. Cuando veamos el error en nuestro hijo, en nuestra jefa, en nuestro vecino, decir, sí, también ella es un ser humano como yo también he cometido muchos errores. Y entonces comenzamos a hacer trabajo para quedar en paz, porque de que lo hemos hecho, porque somos seres humanos con esos errores, de que todo deja un aprendizaje. A veces todos esos errores precisamente decimos, si le comenzamos a escarbar, si le comenzamos a ver el lado amable, deja el aprendizaje, saber que todo tiene un lado positivo y negativo, así como funcionan nuestros átomos. Para que funcionen, deben de tener el electrón, el protón, pero también una pila tiene su lado positivo, negativo, y así va a funcionar absolutamente todo. Hay que ver ambos lados para no detenernos, ¿de acuerdo? Entonces ya les había comentado igual esto de la transferencia, que lo que yo estoy viendo en el allá afuera y que todavía no me he percatado que yo lo tengo, todavía no lo he aceptado en mí misma, entonces por eso también se está presentando. Ese es uno de los caminos por lo que se presenta. Entonces también hay que utilizar en esa comunicación asertiva con nuestros seres queridos, con nosotros mismos, porque ¿cuántas veces hemos escuchado esas frases? Nunca te des por vencido, por vencida. ¿Les suena? Y nada más nos lo dicen a la mitad, pero la frase completa es, si tienes un sueño, si tienes una meta, lucha, no te des por vencido, no te des por vencida. Pero si estuvieras haciendo algo que no es saludable, que te está perjudicando, vale concluir eso en ese momento. ¿Vale dejarlo? Sí vale. Esa es la frase completa que deberíamos de compartir. También aprender a decir no o aprender a decir que sí, ambas cosas. Porque cuántas veces igual
nos están pidiendo algo y en esa comunicación no asertiva vamos en contra de nosotras mismas, de nosotros mismos, y dejamos de hacer cosas porque nos han enseñado que siempre tenemos que ayudar a las demás personas, y es sí de una manera equilibrada. Voy a ayudar a las demás personas si tengo el tiempo necesario, si le voy a ayudar, si le voy a retribuir, pero si yo en este momento no puedo, no sé, vale decir no. Calladita, calladito te ves mejor, esa es otra frase que nos comparten no asertivamente, y la oración completa es: tú tienes que estar calladita, tienes que estar calladito solamente en las situaciones que sean necesarias. Pero tú te debes de conocer a ti misma, a ti mismo, para saber si te quedas callada o no. Pero en las situaciones en donde sí tengas que defender tus derechos, habla. ¿Les han compartido estas frases completas? Entonces, hay mucho por decir, que no se quede en la teoría, va a ser práctica si verdaderamente queremos esa calidad de vida, esa comunicación más asertiva, saber que, de nuevo, que en el mundo están circulando muchas cosas y algunas de ellas no tienen este sustento. Entonces son las herramientas que yo les puedo dar. Este taller igual lo doy en 25 horas. Se los estoy traduciendo. Ojalá precisamente pues se traduzca en que las incorporo si les funciona para el bienestar. Y bueno, dejaré también mi correo electrónico por si tuvieran alguna duda, algún comentario. Por mi parte, pues es todo. Y bueno, maestra Marina Estrella, igual, estoy atenta a los comentarios, a lo que nos compartieron las demás personas con las preguntas que se hicieron durante la sesión. Gracias, maestra Angélica Patricia Cuevas, por esta explicación amplia acerca de lo que es la comunicación asertiva. Y sí, estuvimos aplicando algunas preguntas para nuestro público, que amablemente nos estuvo contestando. Y bueno, yo quisiera compartirle estas respuestas. Por ejemplo, en esta primera encuesta donde decimos ¿con quién se te dificulta comunicarte? Bueno, pues es interesante ver que la mayoría tiene dificultad en comunicarse con sus hermanas y con sus hermanos. Esto representó el 39%, seguido con los hijos y con las hijas, el 28%. De los papás tienen esta respuesta. Con la mamá y con el papá es en menor cantidad esta dificultad para comunicarse. Así es que bueno, pues se destaca pues la dificultad de comunicación con hermanos, hermanas, hijos e hijas. ¿Qué le parece, maestra? Claro, y entonces una de las herramientas, como ya les comenté, pues es ver, está bien, el hermano tiene ese lado, esa debilidad, ese lado no tan amable, esa cuestión oscura, pero también hay que reconocer el otro lado, hay que verla, hay que escarbarle para que precisamente una vez que yo esté comentándole este lado amable y este lado no tan amable, y yo le haga saber que también tiene ese otro lado, la situación será diferente. Entonces hay que rescatarlo, hay que ponerlo. Recuerden que también no tenemos todo el contexto, lo que ya les había comentado, porque eso también es una situación real en donde unas personas estaban juzgando, diciendo que las hijas y los hijos pues no tenían una buena comunicación con el papá.
Incluso decían, bueno, pues es que porque el papá una vez había referido que le quitaban el dinero, y uno puede decir, qué mala gente, o sea, qué terrible, y uno puede comunicar eso. A ver, la gente de la tercera edad ya no se le tiene consideración, los hijos en lugar de darle dinero se les quita, pero resulta que como no tenemos todo el contexto, podemos ir mal comunicando. Esta situación, de nuevo, real, pues era porque el papá nada más comunicó que no había buena relación y que le quitaban el dinero, pero ya una vez teniendo más de ese contexto, resulta que decían las hijas, sí se lo quitamos, y nosotros nos encargamos de darle las compras que él necesita para su sustento, porque él quiere juntar dinero para hacer algo que no es lícito. Aguas, de nuevo, cuando no tenemos todo el contexto, porque si no, nada más vamos aventando información. Entonces, de nuevo, va a ser un trabajo muy personal que se tenga que hacer con uno mismo, que no hacerlo de primera instancia, quizás con la amiga, quizás con la prima por allá para saber qué está aconteciendo, sino hacerlo con nosotras mismas, con nosotros mismos. Y una vez que lo hacemos, se nos aseguro que se nos va a ir facilitando la otra situación. Entonces, si le vamos a comentar, en este caso a los hermanos, a las hermanas, su lado no tan amable, está bien, pero inmediatamente también comenten el otro lado. Se los recomiendo. En la siguiente pregunta dice, ¿qué emociones se te dificulta expresar? Y bueno, la mayor parte, el 56% de nuestro público dice que el enojo es lo que más se les dificulta expresar, seguido de la tristeza y la alegría al final. Pero el enojo es el que destaca precisamente como una de las emociones en las que precisamente pone el dedo en la llaga la asertividad, ¿o no, maestra? Precisamente. Claro, precisamente porque tenemos la creencia limitante que el que se enoja pierde. ¿Y quién quiere perder? Nadie, porque nos han mal enseñado. Y que también nos han enseñado de que el que se enoja, pues aguas, porque si no te vas a arrugar más pronto que las demás personas. Entonces, eso es una invitación de nuevo. Yo no creo que haya el dolo de decir, bueno, le voy a enseñar esto a mi hija, a mi hijo, a mi familia, pues para que se les quite, para que cuando sean grandes no sean personas asertivas. No, yo estoy segurísima que no, porque se van transmitiendo de generación en generación todas esas creencias limitantes. Entonces, de nuevo va la frase completa, enójate cuando te tengas que enojar, en donde sí sea necesario, porque también enojándose, a veces, como última instancia, puedes defender tus derechos. ¿Cuántas veces podemos ver a una persona que se enoja porque están violando sus derechos y le hacen caso porque lo está exponiendo? Entonces, de nuevo, no generalizar que esto va a funcionar para todos los seres humanos, hay que tener mucho cuidado. Y también nos han enseñado esta situación de que enójate quien te la hizo. No, debemos de saber en dónde sí y en dónde no. Por ejemplo, si vamos por la calle y una persona le quita a alguien ciertas pertenencias, y entonces le enseñamos, enójate con quien verdaderamente tuvo la culpa. Aquí aplica sus restricciones y debemos de ser de nuevo muy cuidadosos. Si esa persona tiene una arma y me voy a enojar con esa persona, aguas, de nuevo, porque lo que estamos comunicando no es adecuado. Entonces, sí, enójate, y si es necesario, si es pertinente que no ponga en peligro tu vida, pues que sea con esa persona, de lo contrario no. Entonces, aplica de nuevo, porque no es una receta de cocina, tenemos que ver la particularidad, pero con esto que nos han enseñado sí son generalidades. El que se enoja
pierde. Entonces hay que completar bien esa frase que es muy importante. Y si la vida nos ha dotado del enojo porque está dentro de nosotros, es porque tiene una razón de ser, y sí la tiene, pero hay que saber el momento adecuado para activarla y el momento adecuado para desactivarla. Entonces, nunca es demasiado tarde, adelante, a seguir agarrando todas esas estrategias para fluir con la vida. También otra de las creencias limitantes, y aunado con esto de los talleres que doy sobre manejo de duelo, que también nos han enseñado, es que nunca te enojes con tus seres queridos, porque tú no sabes que si están enojados y a los minutos esa persona fallece. Eso es una invitación a esconder nuestras emociones. Eso es una invitación a no expresar la emoción. Yo más bien daría la recomendación: enójate con tu ser querido, es importante, es parte de la vida. Hay que tener una comunicación y hay que saber tener en cuenta que ese momento de enojo no es toda nuestra vida. Yo se lo he dicho a mi hijo muchas veces: podemos estar enojados, sí, y si en ese momento resultara que yo dejara este plano físico, recuerda que ese pequeño momento de enojo es parte de la vida, debemos de expresarlo, pero que no es toda nuestra vida. Entonces yo, a lo menos con esas herramientas, también daría esa recomendación. Así es, maestra, y bueno, también esto refleja esta pregunta precisamente en la dificultad de expresarlo, de saber expresarlo, de no, como usted bien lo dice, bueno, de activarlo donde se tenga que activar, pero cuando lo activas, ¿cómo poder expresar ese enojo? Creo que también nos está diciendo nuestro público con esta respuesta que no sabe cómo expresar su enojo. Sí lo reconoce, dice, yo tengo un enojo, pero ¿cómo lo voy a expresar? Sí, a lo mejor sé cuándo lo tengo que sacar, cuándo no lo tengo que sacar, pero cuando lo saco, ¿cómo le voy a hacer para hacerlo, no? Esa es, yo creo que una dificultad que está expresando nuestra audiencia, de no saber cómo expresar ese enojo. Ok, y entonces no hay una receta de nuevo de cocina donde yo les pueda decir: haz esto. Tenemos que ir viendo, tenemos que ir checando precisamente la reacción de las demás personas, porque puede ser que a mí me resulte una forma de expresar el enojo, pero que no sea la misma para la otra persona. Igual pudiera ser, es que a lo mejor voy a alzar la voz para sacar ese enojo, y por ejemplo nosotros aquí en la familia sabemos de que si puedo alzar esa voz, alzar la voz y decir: es que estoy enojada y ahorita no me hables, mi hijo ya debe estar en la misma sintonía y dice: está enojada. Y en lugar, porque estamos en esa situación, me dice: mamá, enójate el tiempo que sea necesario, y a lo mejor alce la voz, pero él ya no se está agarrando esta situación para él mismo. Mi mamá me está gritando, porque de nuevo estamos generalizando y tenemos que ver qué es lo que le funciona a cada una de las personas. Eso va a ser importante. Entonces hay que ir analizando, hay que ir comunicándonos con nuestra familia, porque también otra de las cosas que a nosotros nos ha funcionado, que lo he compartido con los alumnos, con los pacientes, es esa comunicación. A ver, estoy enojada y a lo mejor voy a decir cosas en la casa de que a lo mejor me estás pidiendo o me estás preguntando por cierta cosa y yo te responda de mala gana. Si tenemos una comunicación previa de decir: aguas, estoy enojada, no es para ti, entonces esa situación se va a dar. ¿Por qué? Porque la otra persona no se lo va a tomar como personal. También hay que verlo, es otro de los caminos que se puede tocar, otro de los caminos que se puede también, incluso es terapia, es ejercicios psicoterapéuticos. Voy y me encierro y me imagino a la persona con la que yo quise enojarme, con lo que esa persona me dijo,
y yo quise enojarme, entonces me lo imagino y yo lo comienzo a decir, es que no tienes razón, es que ¿por qué lo hiciste? Y para nuestro cerebro, cuando estamos haciendo este tipo de terapia, funciona igual como si yo se lo estuviera diciendo, pero es de una manera protegida. De nuevo va, si una persona me está quitando mis pertenencias y estoy súper enojada, entonces me puedo imaginar que esa persona que quizás tenía un arma y yo no le pude decir nada, pero ya me estoy imaginando que yo le estoy diciendo muchas cosas. Es que no se vale por lo que hiciste y ahí estoy expresando mi enojo, pero esa es otra alternativa. Entonces, nos tenemos que conocer a nosotras mismas, a nosotros mismos, para saber qué es lo que funciona. De nuevo, me gustan mucho las metáforas y les pongo esta metáfora. Si yo tengo diversos tipos de plantitas y a todas las plantitas les quiero poner la misma cantidad de agua, algunas las voy a dañar, porque les pongo más agua de lo que necesitan o incluso les pongo menos agua de lo que necesitan. Entonces yo tengo que darle el agua correcta porque en ese análisis de la vida cotidiana yo ya sé a qué plantita va a necesitar agua todos los días y qué plantita va a necesitar agua cada semana y qué cantidad. Va a funcionar exactamente lo mismo con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, porque también ellos son diferentes, con nuestros hermanos, porque también son diferentes. Entonces, se puede dificultar como todo cuando estamos iniciando esta dificultad y valga la redundancia inicial, pero ya con la práctica sí vamos a saber qué aplicar con qué personas y qué no aplicar con otras personas. Les doy las generalidades, pero es eso. Otra manera de expresar el enojo es escribir. Escribo todo lo que me molestó y fluimos. Otra manera de manejar el enojo es que saber de nuevo que el enojo es parte de la vida, es parte que si la vida nos ha dotado es porque sirve. No, lamentablemente no, sino nada más porque no tenemos todas estas herramientas, queremos eliminarlo porque nos han dicho que no, pero todo sirve. Sirve la alegría, sirve la tristeza, pero hay que saber precisamente todo eso. Entonces, una vez que cuando yo estoy enojada, decir, a ver, con lo que les enseñé, pues con estas herramientas, a ver, los buenos momentos y los malos momentos, todos los seres humanos lo vamos a tener. Entonces, a ver, yo estoy enojada y aplico estas herramientas, sí, pero yo soy un ser humano que no puedo estar feliz siempre. Y ahí, como decimos, a ese enojo ya le bajamos una rayita. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar feliz siempre, yo no puedo estar contenta toda la vida porque eso es no equilibrio. Ah, pero le pasa a todos los seres humanos, le bajamos otra rayita. Ah, pues sí, pero también he estado muy contenta, he estado muy feliz, incluso quizás con la persona con la que yo quise enojarme por esa situación, también me ha dado gratos momentos y le bajamos otra rayita. Entonces, hasta que vayamos aplicando todo esto, es conforme ya podemos manejar el enojo. Todavía, si nos deja un beneficio esa situación, puntos extras y decir, pero aprendí de todo eso. Y ahí es cuando ya podemos desactivar ese enojo y seguir fluyendo. Así es, maestra Patti. Bueno, pues tenemos aquí saludos. Saludos de la maestra Wendy Bautista, de Tere, de Judith Rodríguez, de Elsa de la Rosa, de Seila. Tere nos dice gracias por la información. De antemano es muy importante tener el contexto completo. A menudo solo juzgamos. Y bueno, también Elizabeth Montaño, saludos afectuosos, maestra Patti Cuevas, felicidades por tan interesante información. También, bueno, tenemos aquí la otra pregunta que lanzamos. Si tuvieras la posibilidad de eliminar las emociones,
¿cuáles eliminarías? Y bueno, pues aquí el público nos dice que lo que menos quiere en su vida, lo que quiere eliminar es la desesperanza. Qué bonito, ¿no, maestra? La esperanza que muera al último, siempre hay que tener esperanza. Sí, claro, y por supuesto, y entonces de nuevo, si estamos haciendo que algo que no es benéfico para nuestro ser o para los demás, vale que muera esa esperanza, ahí sí vale, ahí sí vale. Entonces aplicará en cierto momento, en ciertas cosas, pero no va a aplicar en otras. Entonces hay que tenerlo muy presente para que de nuevo sigamos fluyendo con la vida. Recuerdo que con mis talleres sobre manejo de estrés, siempre hago la pregunta, a ver, ¿quién ha tenido estrés? Y todo el mundo alza la mano. ¿Y quién quiere eliminar el estrés? El 90% alza la mano de eliminarlo. Y si quisiéramos eliminar el estrés, vamos a suponer que la vida nos haría caso, estaríamos indefensos, porque el estrés es una batería que se pone en marcha cuando hay precisamente esa situación estresante para correrle. Vamos a suponer que viene un sismo y ese estrés de qué está pasando hace que tengamos energía de más y por eso nos permite incluso a la gente que pudiera estar mala de un pie, le va a permitir caminar más rápido para salvaguardar la vida. Pero también en este caso, la esperanza y la desesperanza ambas tienen una razón de ser. Hay que precisamente decir, es que ya me doy por vencido, por vencida de esto, que venga, si es algo que no está siendo benéfico a nuestro ser. ¿Cuántas veces igual podemos elegir una carrera y yo ya no quiero, pero no sé cómo decir que ya no? ¿Vale que muera la esperanza ahí para continuar con otra cosa que yo quiera? Sí vale. Entonces las dos cosas sirven, nada más hay que saber en dónde aplicar una y en dónde aplicar la otra situación. El doctor Octavio Angulo le manda muchos saludos y nos dice gracias por compartir su conocimiento. Me surgió una duda. ¿Compararse con otras personas disminuye la autoestima? ¿Cómo evitarlo? Va a depender, porque igual en esta cuestión de la transferencia, doctor Angulo, va a ser que si yo estoy diciendo, bueno, pues es que esa persona es tan inteligente y me gustaría ser como ella, y esa me va a permitir que sea una herramienta de autoconocimiento. Y si yo estoy viendo que la otra persona es inteligente, es capaz, es porque yo también lo soy. Ahí me estoy comparando, por eso hablo de que aplicar restricciones. Va a ser que en algunos momentos sí me sirva para seguir adelante, que me sirva de autoconocimiento y otras cuestiones no, por eso no puedo generalizar. Entonces, en ese sentido, doctor Angulo, si me estoy comparando y de decir, es que esa persona es muy inteligente, esa persona es muy capaz, es porque yo también lo tengo y me tengo que autodescubrir. En ese sentido, sirve. Pero en el otro sentido, cuando yo me estoy comparando en esta cosa, en esa situación de nuevo metafóricamente, el elefante con el águila, y entonces yo misma me estoy descartando porque yo no puedo hacer lo que el águila está haciendo, entonces ahí puede desmeritar que yo tengo esas habilidades diferentes que la otra persona, y entonces al no lograrlas, al no querer ser como esa persona, y al no conocerme a mí mismo, entonces vamos hacia abajo y merma nuestra calidad de vida porque queremos estar empeñados en ser como la otra persona. Y no siempre tenemos que ser como la otra persona. De nuevo hablando en estas metáforas. Entonces también aquí hay que saber en dónde sí y en dónde no. Hay que saberlo, hay que aplicarlo, porque de nuevo, como todo en la vida es equilibrio, si la vida nos está dando la comparación y la no comparación, es porque ambas cosas sirven, pero hay que saber en qué momento aplicarlas.
La maestra Wendy Bautista. Gracias, maestra Patti, y felicidades. Gracias. ¿Cuál sería el error que más frecuente se presenta que hace que falle la comunicación en la familia? Uno de esos errores es querer saber que nosotros tenemos la razón. Se da frecuentemente, de hecho, precisamente en cada uno de mis talleres aplico esta encuesta, y de decir, bueno, pues es que los demás no saben lo que yo sé, yo siempre tengo la razón, y entonces como no salimos de esa situación al no saber que hay una variedad en ese contexto, es cuando se rompe esa comunicación, y decir, no, pues es que no tienes tú esa razón. Recuerdo también, esa es una situación verídica, en donde pues una vez la mamá le fueron a reclamar una persona adulta que porque la hija se había portado grosera. Y la hija dijo, no mamá, es que esa persona me hizo esto. Y en ese momento le voltea una cachetada, así que la dejó de, ya no vuelvo a decirle nada a mi mamá. ¿Por qué? Porque la mamá no se dio la oportunidad, porque no tenía esas herramientas. Entonces, es decir, bueno, pues los adultos siempre van a tener la razón. Y ahí a esta niña le dejó la experiencia de ya no comparto nada. Incluso en donde se vio vulnerable ante una situación, porque recuerdo que fue al oftalmólogo, y entonces el oftalmólogo le pidió que se desnudara. Y lo hizo. Pero dijo, ¿se lo comparto a mi mamá? No lo comparto, porque mi mamá no me va a creer. Entonces, es decir, yo tengo la razón y tú no la tienes. Esa es una de las situaciones, una de las cuestiones, maestra Bautista, que se dan, pero también de nuevo considerando que nuestros padres tienen esos errores como seres humanos y también llevan muchas heridas y que también ellos tienen que trabajar mucho al respecto. Elizabeth Montaño, saludos afectuosos, maestra Patti Cuevas. Felicidades por tan interesante información y recomendaciones. Al aplicarlas serán de gran utilidad para toda la familia. Lupita Tobar, gracias por compartir tu conocimiento, maestra Patti Cuevas. Y Tere PM nos dice, ¿podrían colocar nuevamente la diapositiva con el mail de la maestra Patti Cuevas, por favor? Así que bueno, pues, sí, ahorita vamos a poner esta diapositiva para que tengas los datos de la maestra Patti Cuevas. Claro, Tere, ya lo puse dentro del chat. Ahí está, pcuevas@unam.mx. Perfecto. Ahí ya lo tiene para quien más quiera tener información, comunicación con la maestra Patti Cuevas y platicar un poco más con ella acerca de estos temas. Ella maneja comunicación, tanatología, todo este tipo de temas. Y bueno, maestra, pues llegamos al final de todos estos comentarios. Por aquí hay una felicitación por su cumpleaños. ¿El cumpleaños? Sí, sí, muchas felicidades. Y bueno, muchos saludos también. Tenemos aquí de Margarita Carrasco, de Luisa Chulis, de Saori Salgado, también de Sandra García, y bueno, todos ellos nos han estado acompañando a lo largo de esta videoconferencia. Maestra, ¿algún mensaje final ya para despedirnos de nuestro público? Pues muy bien, que hay que seguir trabajando en nuestro bienestar. Siempre he dicho que ese compromiso va a estar hasta el último día y que eso sí nos compete. Entonces los invito, en serio que podemos ver otro mundo. Yo lo sé que también está ese mundo de decir cada vez está peor, pero recuerden que tenemos que empezar por nuestro mundo. Ese es el principal. El allá afuera tiene una razón de ser, que quizás no hemos entendido, no hemos comprendido, pero que sea un compromiso con nosotras mismas y con nosotros mismos
así como hacemos la limpieza en nuestra casa, limpiamos quizás cuando tengamos un auto, pero nos olvidamos de lo más importante, de lo primordial que es nuestro ser, de esa higiene, ya les había comentado, emocional, mental, de todo este manejo. Entonces, los invito a recordarnos a nosotros mismos, los invito a que tenemos que hacer esta limpieza para procurar nuestra calidad de vida, nuestra comunicación y hacer nuestro mundo diferente, respetando el ritmo también de las demás personas, porque recuerden que el que está en primer grado no va a saber lo que las personas que ya están en quinto o sexto grado. Entonces es importante respetar ese ritmo de cada quien. Y también gracias por todos los saludos. Yo también les mando saludos afectuosos y bueno, pues estamos aquí para seguir contribuyendo al bienestar. Gracias. Al contrario, maestra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este ciclo de escuela para padres. Y bueno, pues los invitamos a que continúen con nosotros todos los viernes. El próximo viernes vamos a tener precisamente otro tema precisamente para la familia, cómo ayudar a los adolescentes en el manejo de sus emociones con la maestra Emma Elizabeth Montaño Gómez. Así es que no se pierda estas charlas de este ciclo de Escuela para Padres que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM ha preparado para todos ustedes. Así es que siga con nosotros a través de este Facebook de Orientación y Atención Educativa. Nosotros estaremos con usted el próximo viernes abordando más temas para la familia. Así que, pues vámonos por este viernes, maestra Pati Cuevas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un placer. Saludos a todos. Hasta luego. Nosotros nos despedimos este viernes y los esperamos el próximo viernes a nombre de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de su Centro de Orientación Educativa encabezado por la maestra Wendy Bautista. Les agradecemos su presencia y su participación en esta videoconferencia del ciclo Escuela para Padres. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.